No creas que el poder es solo mandar. No. El poder es decidir quién puede respirar cerca del que manda. Y hoy te toca conocer a una mujer a la que en Occidente le pusieron apodo como si fuera personaje de leyenda. La Dama Dragón. Hoy vas a entender 3 cosas. Cómo una mujer que no estaba en el plan del trono termina controlando el imperio celestial. Por qué su imagen es un choque de propaganda. Monstruo para unos, madre compasiva para otros. Y cómo, en medio de guerras, humillaciones y caos interno, logra gobernar por más de 47 años. Y sí, esto es la biografía de la Dama Dragón, la emperatriz viuda Cixi, más conocida como Cixi. Si las reglas prohibían que una mujer mandara, ¿cómo lo hizo sin que el sistema se diera cuenta o fingiendo que no lo veía? Estás en el tramo final de la China imperial, un estado que todavía se mira al espejo y se ve eterno, pero afuera el mundo ya está jugando otro juego. El imperio se sostiene con tradición, jerarquía y ritual, mientras se abre una brecha tecnológica con potencias occidentales que no viene a negociar valores, viene a exigir ventajas. Y dentro del palacio, la política no se discute, se administra, se firma, se bloquea, se filtra, se le pone un moño. Aquí tú no asciendes por mérito. Tú asciendes por combinación de alianzas, timing y el detalle incómodo de parir al heredero correcto. El 29 de noviembre de 1835, en Beijing, capital imperial de la dinastía Qing, nace una niña llamada Xingchen. Su papá, Hui Cheng, es un funcionario menor, baja nobleza, rama del clan manchú Yegenara. Su familia pertenece a la bandera azul bordada, una de las 8 banderas, ese sistema nobiliario militar que en la práctica funciona como: tu apellido también es tu uniforme. En ese momento gobierna el emperador Daoguang, convencido, como muchos burócratas de su época, de que el imperio celestial es lo más glorioso del mundo. Viven abrazados a la nostalgia de la era haitiana, como si el pasado fuera un escudo contra la realidad. Y mientras tú creces, todavía no ha llegado el golpe total. Gran Bretaña y la dinastía Qing aún no han chocado en la primera guerra del opio. Pero el aire ya huele a crisis. Solo que en palacio les encanta confundir silencio con estabilidad. Xingchen recibe educación básica, leer y escribir, pero con habilidades limitadas. Y aquí viene la parte peligrosa. Su intelecto es agudo. No necesariamente erudito, agudo. Ese tipo de mente que detecta jerarquías, rutas de poder y trampas antes de que el resto se termine de sentar. Como hija soltera de la nobleza manchú, Xingchen es elegible para el sistema de concubinas. A finales de 1851, con 16 años, participa en la selección obligatoria que se realiza cada 3 años y entra a la ciudad prohibida. La selección es especialmente importante porque el imperio ya está bajo el emperador Xianfeng, de 19 años, y todavía no ha escogido concubinas. Las familias nobles están ansiosas, no por amor, por acceso, por influencia, por futuro. ¿Qué tan rápido puede pasar una chica elegible a convertirse en alguien que mueve el tablero entero? Naturalmente atractiva e inteligente, Xingchen llama la atención del emperador Xianfeng, quien la elige como concubina el 26 de junio de 1852. La ascienden al rango de dama noble Lan. Y aquí entra la letra pequeña del infierno. Dama noble Lan es rango bajo dentro del harem. Es decir, estás adentro, pero no mandas. Ves el poder desde la fila de atrás. Tu autoridad dentro de la ciudad prohibida es mínima. Y para colmo, el emperador Xianfeng casi no le presta atención. Promueve a otras concubinas, reparte favores como si fueran fichas. Pero tú no sobrevives en un sistema así siendo paciente. Sobrevives siendo estratégica.
Xingchen se acerca a la emperatriz Zhen, quien se había ganado el favor del emperador. Y la amistad aquí no es ¡ay, qué lindas! Es un puente, es cobertura, es estar cerca del centro. Esa relación pesa. La emperatriz Zhen ayuda a que Xingchen vuelva a entrar en el radar del emperador. Resultado: el 28 de febrero de 1854 la ascienden a concubina Yi, con más autoridad y margen de maniobra. En junio de 1855, el monarca empieza a verla más, y el palacio vive obsesionado con un tema que te convierte en persona o en adorno: el heredero. El primer hijo del emperador de otra concubina es una hija. Decepción imperial, pero casi al mismo tiempo Xingchen queda embarazada. El 27 de abril de 1856 nace Saichun, el primer hijo varón del emperador. Y el sistema hace lo que siempre hace: premia el resultado, no la persona. Ese mismo día, Xianfeng la asciende a consorte Yi. Con ese nacimiento, su posición queda blindada. En la práctica, solo está por debajo de la emperatriz. Al año siguiente, recibe el título de noble consorte Yi. Y aquí aparece un detalle importante. Se sugiere que durante este periodo Xingchen empezó a rozar asuntos de Estado. Como podía leer, se cree que el emperador le pedía clasificar documentos políticos y escuchar opiniones ocasionales. El gobernante usa el círculo íntimo para filtrar decisiones, mientras la burocracia formal cree que controla todo. Lo que sí queda claro es el ambiente general. La dinastía Qing está mal. Rebeliones en el sur, tesoro vacío, y encima la Segunda Guerra del Opio contra Gran Bretaña y Francia. Y tú, desde el harén, entiendes algo que muchos funcionarios se niegan a ver. El imperio no se cae por una batalla, se cae por acumulación de negaciones. En 1860, fuerzas franco-británicas desembarcan y amenazan la capital. Los ejércitos tradicionales de la dinastía Qing no compiten con equipo moderno y entrenamiento occidental. Los barren en Balichal, a solo unos kilómetros de Pekín. Después de esa derrota, ya no hay defensa real entre la capital y el ejército aliado. El emperador decide huir de Pekín con la familia imperial hacia Chengde, un refugio montañoso que fue un pabellón de caza de emperadores anteriores, a más de 200 kilómetros al noreste de Pekín. Antes de irse, el emperador Xianfeng deja a su medio hermano Yixin, el príncipe Gong, encargado de lidiar con los británicos. Poco después, la familia imperial, incluida Xingchen y su hijo Saichun, sale rumbo a Chengde. Pocas semanas más tarde, la dinastía Qing es derrotada de forma concluyente en la Segunda Guerra del Opio y forzada a firmar la Convención de Pekín. Humillación oficial, con sellos oficiales. Y por si faltaba un golpe simbólico, el antiguo Palacio de Verano es incendiado. El emperador cae en depresión, abandona los asuntos del Estado, se niega a volver a Pekín y la corte se queda en Chengde. El emperador muere el 22 de agosto de 1861 con 30 años, tras alcohol y hábitos destructivos. Ese mismo día, por reglas del sistema del harén, la emperatriz Shen es promovida a emperatriz viuda Xian, y por ser madre biológica del sucesor Saichun, Xingchen sube de rango como emperatriz viuda Cixi. Ahora me referiré a ellas por estos títulos. Por otra parte, Saichun solo tiene 5 años, por lo que no gobierna. Antes de morir, el emperador Xianfeng deja a 8 funcionarios manchúes como regentes hasta la mayoría de edad de Saichun. El grupo lo lidera Su Shun y sus hermanos Sai Yuan y Duan Huan. Y aquí empieza lo interesante. Cixi no confía en esos 8 regentes. Y si tú no confías en quien gobierna, en palacio no te quejas, planificas. La corte espera un momento astrológicamente favorable para llevar a cabo la ceremonia fúnebre del difunto emperador. Mientras todos miran estrellas, Cixi mira personas.
Teje alianzas con la otra emperatriz viuda y algunos funcionarios clave para reunir apoyo. Yixin, del príncipe Gong, autorizado a viajar a Chengde para la ceremonia, choca con los 8 regentes conservadores, opuestos a abrir China a la modernidad. Cixi aprovecha. Lo convence de unirse a ella y a la emperatriz viuda Xian para organizar un golpe. El 26 de octubre de 1861, la procesión fúnebre del antiguo emperador sale de Chengde rumbo a Beijing. En la capital ya está montado el escenario. Se fabrican o exageran cargos de traición e incompetencia contra los regentes, especialmente Su Xun y sus 2 hermanos. 5 días después, cuando llega la procesión, se publica el decreto y arrestan a 7 regentes. Una caballería al mando de Yixuan, el príncipe Chun, captura al último, Su Xun, que venía con la procesión. Las leyes y costumbres permitían tortura y ejecución a los funcionarios y toda su familia. Cixi decide construir imagen de clemencia, y no hay tortura. Solo Su Xun es decapitado, y a sus 2 hermanos se les permitió suicidarse el 8 de noviembre. Los otros 5 fueron perdonados. Cixi tiene 25 años y ya sacó del tablero a sus enemigos. El 11 de noviembre se vuelve corregente de Saichun, junto con la emperatriz viuda Xian. El niño Saichun es coronado como el emperador Tongxi, pero el código Qing prohíbe que mujeres gobiernen en la corte. Entonces hacen lo que hace cualquier sistema cuando la norma se vuelve estorbo. Inventan un mecanismo. En audiencia, Cixi y Xian presiden detrás de una pantalla, detrás del trono del niño, gobernando desde detrás de la cortina. Primeros decretos. Elevan a Yixin como príncipe consejero por su apoyo en el golpe y para ayudar a administrar. Pero aunque deciden, deben coordinar con el Gran Consejo, la principal institución gubernamental de la dinastía Qing. Si el poder está detrás de la cortina, ¿quién se lleva la culpa cuando todo sale mal? ¿La cara visible o la mano que mueve el sello? El procedimiento del sistema es simple, casi burocráticamente elegante. Las emperatrices viudas reciben reportes y documentos. El Gran Consejo debate. Yixin, el príncipe Gong, presenta la postura, y ellas deciden y ordenan. El estado del imperio es catastrófico. Rebeliones, corrupción, administración bloqueada. En Occidente, China es vista como atrasada y despreciada en lo diplomático. Básicamente, o reforman o colapsan. China estaba a punto de experimentar un movimiento de autofortalecimiento. Cixi impulsa purgas contra corruptos y contra errores de consecuencias graves, y promueve talento incluso fuera de la etnia manchú, rompiendo norma. Esto no es bondad. Es supervivencia estatal con cálculo frío. Para tratar con potencias extranjeras, en 1861, bajo dirección de Yixin, crean el Zhongli Yamen, Junta de Asuntos Exteriores. En 1862, fundan la Escuela de Aprendizaje Combinado para enseñar lenguas occidentales. Reclutan asesores extranjeros, diseñan fábricas, arsenales, astilleros. Pero el Estado también tiene que aplastar rebeliones que llevan más de 10 años. Reorganizan fuerzas, milicias regionales y tropas locales reemplazan ejércitos nacionales obsoletos. Los rifles sustituyen arcos y mosquetes para enfrentar la rebelión Taiping. El mando se distribuye entre Zheng Guofan, Li Hongshang y Suo Songtang. En 1861, los Taiping atacan Shanghái, con concesiones extranjeras llenas de occidentales. Se arma un cuerpo mercenario dirigido por Frederick Townsend Ward. Gradualmente, incorpora soldados chinos. Para fines de 1861 ya cuenta con miles de chinos bajo oficiales europeos. Ward muere en 1862. Toma mando Charles George Gordon. En marzo de 1862, la fuerza recibe el título Chang Shangjun, o Ejército Siempre Victorioso.
En 1864, con consejo de Gordon y talento de Zheng Guofan, Li Hongsang y Suo Sontang, aplastan la rebelión de 14 años. El reino rebelde de Tang cae ese mismo año. La victoria alivia al imperio. Pero la política no descansa. Cixi empieza a ver a Jixin como posible amenaza. Tiene demasiado poder. Era jefe del Gran Consejo del Songli Yamen y tenía influencia militar. Por eso emite un edicto el 2 de abril de 1865 acusándolo de arrogancia y falta de respeto, y lo destituye. Se menciona que el edicto, escrito personalmente por Cixi, mostrando una mala gramática y errores, lo que refleja una educación básica. Sin embargo, Jixin es demasiado útil. Tras súplicas, lo restauran como jefe del Songli Yamen 5 días después y luego como jefe del Gran Consejo unas semanas más tarde. Pero no vuelve como príncipe consejero. Resultado: Cixi y Xian quedan fortalecidas, con Cixi tirando de los hilos. En 1867 aparece una oportunidad para mejorar la imagen externa. El diplomático estadounidense Anson Burlingame termina misión y se retira. Cixi lo recluta para servicio de la dinastía Qing. Cixi planeó emplearlo para cambiar la imagen de China en Occidente de un país cerrado y atrasado a una nación acogedora y abierta. El diplomático aceptó, por lo que fue enviado a Estados Unidos, logrando impulsar considerablemente las relaciones entre las dos naciones. Y aquí tú entiendes el patrón. El Estado intenta modernizar, pero también intenta controlar el relato. No basta con cambiar armas, hay que cambiar la reputación. Dentro de la ciudad prohibida, Cixi depende de eunucos para ejecutar órdenes y supervisar áreas donde, por ser mujer, no puede entrar. Se vuelve especialmente cercana al eunuco jefe Andehai. Como el emperador adolescente Tongxi debe casarse en 3 años, Cixi manda extraoficialmente a Andehai a supervisar túnicas nupciales en la fábrica de seda Yangman, en Nanting. Problema: una ley de la dinastía Qing prohíbe que eunucos salgan de Beijing sin permiso explícito, por temor a conspiraciones. Andehai se siente protegido. Viaja al sur mostrando autoridad imperial. Incluso se sospecha que extorsionó funcionarios en el camino. En Shandong, el gobernador lo arresta de inmediato con aprobación de Jixin. Lo ejecutan y exhiben su cuerpo 3 días. Algunos lo leen como choque de poder entre Cixi y Jixin. En cualquier caso, sirve como mensaje. Cixi manda, sí, pero el sistema todavía tiene colmillos. Desde la Segunda Guerra del Opio, el cristianismo crece por influencia occidental. El imperio francés actúa como patrocinador del catolicismo. Eso choca con nacionalismos sanchinos y estallan disturbios antimisioneros. En 1870, en Tianjin, una multitud se reúne afuera de la Catedral de Notre Dame, rompe ventanas. El cónsul francés va a quejarse. La discusión se vuelve violencia. El cónsul y su asistente mueren a manos de la turba. Luego queman la catedral y otras iglesias, y asesinan alrededor de 60 cristianos, mayoría conversos chinos. También mueren 10 monjas francesas, violadas antes de ser asesinadas. El gobierno Qing condena rápido. Algunos piden guerra. Francia amenaza con buques a Tianjin. Zheng Guofan negocia sin éxito. Lo reemplaza Li Hongsang, que logra cerrar. 18 ejecutados, 400.000 taeles de plata pagados y disculpa oficial por misión diplomática. Hongsang sube en influencia y se vuelve favorito de Cixi. Pero la masacre de Tianjin daña la diplomacia y fortalece nacionalismo contra influencia extranjera y contra el gobierno. La modernización no solo compite contra potencias extranjeras, compite contra incendios internos. Las revueltas musulmanas de Dungan en Xinjiang reducen el control del oeste. Rusia aprovecha, redefine fronteras en 1864.
y ocupa Yi en 1871, alegando protección de ciudadanos. China, atrapada combatiendo, intenta mantener control de Yi en los años siguientes. En paralelo surge oportunidad educativa. Ronghong, conocido como Jung-Wing, se acerca al gobierno Qing. Se formó con misiones protestantes estadounidenses y se graduó de la Universidad de Yale en 1854. Convence al gobierno de crear un programa de intercambio. En 1872 nace la Misión Educativa China y alrededor de 120 niños chinos viajan a América para estudiar ciencias occidentales. Aquí la ironía es brutal. El imperio intenta aprender lo que lo está presionando, mientras intenta mantener intacta la estructura que lo hace lento para aprender. A finales de 1872, toca casar al emperador adolescente Tongxi. Hay selección de concubinas para el gobernante de 16 años. Cixi quiere una candidata, pero para su decepción no la eligen. La emperatriz resulta una chica llamada Xiao Zheyi, aprobada por Qian. Cixi la detesta y hace todo lo posible por aislarla en la ciudad prohibida. Cixi no quiere devolver el poder a su hijo, pero el calendario la alcanza. A inicios de 1873 termina oficialmente la regencia y Cixi y Xian deben ceder el poder al emperador Tongxi. Sin embargo, por piedad filial confuciana, el joven debe escuchar a su madre. Cixi retiene poder informal. Tongxi no logra nada. Maneja mal la diplomacia y a raíz de esto, Japón invade y ocupa Taiwán por un año. Además, por su arrogancia destituye funcionarios clave, incluido Yexin, el príncipe Gong. Muchos temían que la dinastía Qing volviera a un retroceso. Para evitar que colapse lo logrado, Cixi y Xian aparecen en la corte y lo regañan, obligándolo a cancelar un decreto. El sistema, cuando ve que el jefe joven va a estrellar el carro, le quita el volante, con cara de «por tu bien». A finales de 1874, Tongxi cae gravemente enfermo. Pretexto perfecto. Cixi y Xian vuelven al centro político. Retoman poder oficial en semanas. El emperador Tongxi muere con 18 años, sin hermanos y sin hijo. Crisis inédita. La dinastía Qing venía heredando de padre a hijo desde su fundación. Cixi convoca reunión de altos funcionarios y príncipes. Oficialmente copreside con Xian, pero queda claro, Cixi manda. Rechaza elegir a un adulto para próximo emperador. Quiere niño, educarlo, moldearlo y asegurar un futuro bajo su sombra. Propone al niño de 3 años, Saitian, su sobrino, hijo de su hermana, y de Yixuan, el príncipe Chun, aliado desde 1861. Para legitimar al niño, Cixi declara que Saitian es hijo adoptivo del difunto emperador Xianfeng y de ella. Esta decisión va en contra de leyes sucesorias del Código de Equipo. El heredero debía ser de una generación menor que el emperador previo, Tongxi. Pero nadie cuestiona. Se aprueba esa noche. Saitian es llevado a la ciudad prohibida bajo supervisión de Ronglu, oficial militar y policial de confianza de Cixi. Se sospecha que Cixi lo tenía planeado desde antes. Una vez más, maquinaria política para mantenerse en poder. El 25 de febrero de 1875, el niño es entronizado como el emperador Guangxu. Cixi y Xian vuelven a gobernar detrás de la cortina. Comienza la segunda fase del movimiento de autofortalecimiento, con foco en infraestructura y agricultura. Li Hongzhang, ahora figura clave, apoya industria naviera controlada por chinos, minería de carbón privada. Se introduce telégrafo por presión de conectar China con Occidente. Se impulsa marina moderna, cadetes a Occidente, importación de buques británicos y alemanes, construcción local en astilleros con asesores franceses, supervisada por funcionarios como Shen Baoshen. A fines de los 1870,
La salud de Cixi se deteriora por problemas hepáticos temporales. Xian toma la mayoría de asuntos. En 1877, el general Zheng Guofan termina la revolución de Dungan y recupera Xinjiang, pero Rusia aún ocupa Yi desde 1871 y no se retira. Tensión alta, acumulación de tropas, incluso disparos en una ocasión. China ya se había modernizado militarmente lo suficiente como para que Rusia temiera una guerra. 3 años después se firma el Tratado de San Petersburgo. Rusia se retira y la dinastía Qing recupera territorio. Victoria política decisiva para la dinastía Qing. En paralelo crece protesta silenciosa. En 1879, un funcionario menor llamado Wu Kedu escribe memorial denunciando a Cixi y la elección de Saitian como próximo emperador. Deja instrucciones para publicarlo y se desvive, ya que tal documento implicaba la pena de muerte. Su gesto cristaliza oposición, pero no la vuelve efectiva. El poder de la emperatriz viuda aumenta, y entonces el golpe final al equilibrio interno. El 8 de abril de 1881, durante audiencia, la emperatriz viuda Xian se siente mal, se retira y muere horas después por hemorragia cerebral con 43 años. En apenas 20 años al mando, estas dos regentes, con funcionarios con visión, empujan al imperio hacia la modernización. La obsesión de Cixi por el control crea estabilidad. Esa estabilidad que a veces solo existe porque nadie se atreve a discutirle al sello. Tras la muerte de Xian, Cixi queda como única líder a sus 45 años, y el emperador Saitian, de 9 años, que es básicamente una marioneta con corona. El imperio se salva de un colapso inmediato al quitarle el volante a élites conservadoras, pero se queda con otro problema. Cuando todo depende de una sola mano, esa mano también puede romperlo todo. Porque la misma inflexibilidad que al inicio funciona como fuerza, con el tiempo se convierte en un defecto fatal. Y eso lo vas a ver en la segunda parte. Cómo una concubina de rango bajo que llegó a la cima ve a la dinastía Qing pasar de una resurrección a su condena. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y dime en comentarios qué opinas de Cixi y su algo cuestionable regencia.